Si bien vamos a hablar de otro tema Sí, específico, usted habla de sentido de pertenencia, pero hay otros códigos sociales en términos, valga la redundancia, de terminología, que tienen, hay una palabra que significa tal cosa en términos universales, los que entendemos todos. sí. Y ese microlenguaje, ¿en qué lugar los ubica en relación al lenguaje universal? Digamos, el que se da en la escuela, el que manejamos todos porque hay un idioma, porque hay un léxico regional, por ejemplo. ¿Dónde ubicamos eso? ¿Hay un conflicto ahí en el medio en relación a quien lo ejerce o no? Bueno, puede generar el conflicto de que el otro no entienda y tenga que aclararle, cómo es el lunfardo, por ejemplo. Acá, por ejemplo, hay incluso en YouTube me llamó la atención de que hay gente que enseña la jerga misionera. Está el lunfardo porteño. Entonces, digamos que cada grupo, subgrupo, es como que se establecen ese lunfardo y yo pienso que el único conflicto que genera es tener que aclarar. Pero bueno, ese sentido de pertenencia es inevitable y la influencia del entorno también es inevitable. Entonces, si vivo en Misiones y si me quiero adaptar, tengo que conocer lo que es llavear, que se puede deducir, y otros términos propios de la región, como para decir, bueno, no tengo que pedir que me aclaren a cada rato. Claro. ¿No? Uno se adapta e incluso lo incorpora muchas veces en su propio léxico. Por supuesto que esto atenta contra el uso puro de la lengua, pero ¿quién habla hoy en día con el uso puro de la lengua? Nadie. Entonces vamos a la practicidad, ¿no? La practicidad es tolerarlo, adaptarse y no se puede ir en contra. Es como el tema que vamos a encarar hoy. ¿Podemos ir en contra de la inteligencia artificial? Ya no. ¿Pudimos ir en contra de las computadoras? Hablábamos recién del instinto de supervivencia. ¿Qué pasa si yo no me adapto al entorno? Cuidado, me adapto, pero sin perderme en el entorno. Esa es la medida. Por eso el veneno está en la dosis. Si yo por adaptarme dejo de ser, ese es el peligro. Al dejar de ser, ¿quién soy? Soy parte de una manada que si la manada decide correr hacia el precipicio, corro también. Y eso es lo que hay que evitar. Y sobre todo en los adolescentes porque, como hablábamos la vez pasada, el adolescente, hasta el cerebro está en inmadurez. Biológicamente el cerebro está en inmadurez en el adolescente. Entonces, todas estas cuestiones de influencia se agravan en el adolescente. Es más vulnerable a la influencia externa. Por eso se hace cualquier cosa, a veces, lo hablábamos la vez pasada, se hace cualquier cosa, hasta barbaridades, con tal de pertenecer al grupo. Cosa que un adulto por ahí está más lejos de caer en eso. Bueno, justamente surgía la necesidad de plantear el tema porque se da en muchos casos, y se lee en las noticias incluso, que consultan como si fuera un psicólogo a ChatGPT. Sí. ¿Hasta dónde esto es peligroso? Porque incluso también ha circulado ya en medios de difusión que todo lo que se le diga a ChatGPT podría ser usado en nuestra contra el día de mañana, de acuerdo a lo que le pedimos, consultamos o navegamos ahí dentro de esa posibilidad que se presenta hoy por hoy. Bueno, ¿Con los adolescentes es más peligroso? Por supuesto, por supuesto. Adolescentes, y aunque no lo crean, en adultos mayores. Porque este tipo de sociedad que estamos formando es como que alienta al aislamiento, en lugar de a la relación verdadera, ¿no? Relación personal. Entonces, imaginen un adolescente que está en proceso de aislación, porque le hacen bullying, porque es adicto a los jueguitos. Y esa computadora, ese celular tan querido, tan adicto, ya que es el adolescente, le agregamos personalidad supuesta, identidad supuesta, una ficción de presencia.
nos habla la computadora, nos entiende, nos da consejos que le pedimos, no son tan inapropiados los consejos. Y bueno, el peligro es que se acentúa gravemente ese aislamiento. Ese adolescente no sale de su habitación. Y bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que siempre digo, docentes y padres tenemos la responsabilidad de atenuar esto, de balancear. Racedo, ¿y necesariamente se da ese aislamiento en un lugar físico determinado o puede estar aislado y está al aire libre, por ejemplo? ¿Necesariamente el aislamiento requiere ese espacio físico o hemos llegado ya a cuadros en los que se está aislado sin estar encerrado, digamos? Claro, porque por ahí es un chico que sale de su habitación, pero no conversa con los padres, no conversa con los hermanos o con quienes forman parte de su familia. Bueno, yo adopté hace rato lo que es la sinceridad integral o el ser asertivo, y eso es lo que recomiendo a mis pacientes para liberarse de traumas. Y acá voy a ser asertivo. El otro día tuve que, a pesar de dedicarme a lo que me dedico, tuve que corregir a mi hija, porque la fui a buscar al colegio y se vino caminando 3 cuadras leyendo el celular, mirando el celular. Pasó por delante mío sin verme, porque pude estacionar antes del lugar habitual. Y bueno, justamente me sorprendió el nivel de aislamiento que estaba mientras caminaba. Así que el aislamiento es una cuestión mental, no es física. Pero ¿cuál es el lugar más práctico a la salida de la escuela para aislarse? Y es la habitación, el hábitat. El aislamiento podemos hacerlo dentro de nosotros mismos. Podemos estar en una reunión de 200 personas y estar aislados totalmente. Pero vayamos a lo práctico. El adolescente se suele refugiar en su habitación. Es donde se siente más cómodo, más seguro y donde puede entregarse a las pantallas sin que lo atropelle un auto, sin que lo secuestre nadie, porque justamente las prevenciones que yo le hice a mi hija, dice, pero papá, ¿por qué te enojas? Le digo, mira, no me enojo, tengo que enseñar. Como mínimo le pueden robar el celular, Claro, como mínimo. Le dije justamente, mira, el peligro menor que tenés es que te peguen un manotazo en el celular y lo pierdas. Otro peligro menor es que te tropieces y te lastimes. Sos muy exagerada, me dicen a mí cuando... Claro, pero los peligros mayores son que te secuestren en una combi. Le expliqué cómo hacen para que delante de todo el mundo puedan secuestrar a un preadolescente desde una combi. Viene una persona de frente, caminando. La combi estaciona, tiene las puertas corredizas. Esa persona que viene de frente la empuja, lo agarra a uno con el pañuelo de cloroformo, se durmió y no sabemos más nada de esa persona. En segundos. Y me dice, ¿vos me querés meter miedo, papá? No, te estoy enseñando a sobrevivir en la calle. Te tengo que enseñar los peligros de la calle. Y así como hoy los padres, desde siempre tuvimos que enseñarle los peligros del hábitat. En su momento le habrán enseñado los peligros de la selva, del monte, acá en Misiones, ¿no? Bueno, hoy tenemos que enseñarle los peligros de las pantallas, de las redes. Pero ¿cómo hacemos con chicos que ya desde los 13, 14 años tienen celular, hoy tienen 18 y como papá no le podés decir, porque siguen viviendo bajo el mismo techo, dame el teléfono que ya lo tuviste mucho tiempo? No te voy a dar si ya soy mayor de edad. No, por supuesto. Hay que actuar antes, pero bueno, sos mayor de edad, entonces, pero estás dependiendo de mí. Mientras dependas de mí, mientras estés en esta casa, yo tengo derecho. Y es una discusión que no tiene por qué llegar a términos legales, pero hay que hacerles entender por las buenas que uno toda la vida va a ser el padre y toda la vida le va a dar consejos. Por supuesto que a los 18 es más difícil. Hay que actuar antes. Porque ¿cómo llegó a los 18 adicto a las pantallas? Porque no se intervino antes.
Y eso es lo que no queremos entender por comodidad. Sí. Usted hacía mención al mundo exterior, hablamos de la pantalla en sí, pero por ejemplo, vas en el auto, van en el colectivo o están en un espacio público y no miran al costado, o sea, no miran un paisaje, Sí, sí. no miran la esquina, no hay movimiento. Cognitivamente, esa situación, más la simplificación de una respuesta inmediata que no te requiere, por ejemplo, leer, interpretar, analizar, ¿hacia dónde nos va llevando? El no ver la realidad y el tener todo tan simplificado, cognitivamente hablando. Hacia la merma del pensamiento crítico. Y la creatividad. Gravísimo. Porque justamente, ¿para qué se usa la creatividad? Bueno, para crear, van a decir, ¿no? Para adaptarnos a las dificultades del entorno. Desde inventar la rueda hasta el satélite y la inteligencia artificial, estamos luchando con nuestra creatividad y nuestro pensamiento crítico para adaptarnos al entorno. Afortunadamente, todavía la inteligencia artificial no ha logrado el pensamiento crítico, pero lo disimula, y ese es el problema. Lo finge. Y tampoco ha logrado la creatividad. Una cosa es tomar un conocimiento que hay en la red y transmitirlo adecuadamente, y la otra es crear algo, ¿no? Por supuesto que hay gente que dice que la creatividad no existe, que es la combinación de conocimientos que ya han sido creados. Y es cierto eso. ¿Pero qué tiene? Esa combinación es creativa. Aquel desconocido, anónimo, que por ver girar los troncos debajo de las cosas que se transportaban, inventó la rueda, y me parece loable. Dice, ya estaba inventado, el tronco giraba. No, es diferente, ¿no? Es una combinación. Ahora el tronco es más delgado y sostiene un par de ruedas. Tomado sobre dos ejes, no hay que andar cambiando el palo a cada rato, como hacían antes, que el palo de atrás iba hacia adelante. ¿Se imaginan cómo inventar el automóvil con ese sistema, ¿no es cierto? Entonces, siempre la creatividad surge de un rompecabezas armado con piezas que ya existen. El tema es que a veces, justamente esa iluminación, sale una idea única, una idea que no existía antes. ¿Y qué es el hombre sin creatividad o sin juego, por ejemplo, sin imaginación? Porque te lleva la pantalla. La pantalla se queda con tu juego y con tu imaginación o con tu observación. Bueno, la pantalla distrae. Sí. ¿Pero por qué distrae la pantalla? Porque queremos distraernos. Queremos evadirnos de la realidad a través de un entretenimiento. Entonces vemos una película, por ejemplo, antes de la inteligencia artificial, vemos una película que ya la vimos 3 veces. Y como es buena y nos despertó determinadas emociones, queremos recrear esas emociones que cada vez que vemos esa película nos despierta. Y nos evadimos por un rato de la realidad y nos hace bien. Un rato nos hace bien, porque si no estamos en tensión permanente. Por eso el entretenimiento es bueno. El ocio es creativo. Por otra parte, el ocio es creativo cuando no se combina con el entretenimiento. Hay rarezas. Por ejemplo, podemos tomar el ajedrez, que mientras nos entretenemos, estamos desarrollando nuestro pensamiento crítico, nuestra creatividad. Ese es un juego, pero es útil para el cerebro. Ahora, en la medida que estamos encajando formitas que van cayendo todo el día y en adicción, y bueno, ahí estamos, somos usuarios pasivos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que detectarse. En este momento, ¿qué soy? ¿Un usuario pasivo o soy activo? Y lo mismo con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, cuidado, nos adaptamos o caemos, ¿no?
acá. Esto se viene, ya está en realidad, ya está y se viene cada vez más fuerte. Racedi, justamente, aquel papá, mamá que se reconoce, como decía usted, flexible, demasiado flexible, cómodo con su hijo, viéndolo con el celular, con 13, 14 años, sin limitarlo respecto de los tiempos. ¿Cómo puede hacer para volver atrás y todavía estando a tiempo y no llegar a ese adolescente de 18 años que dice, ya soy mayor de edad, a mí déjame con esto? Bueno, alguno de los terapeutas que está escuchando esto me va a criticar, lo invito a que lo haga en los comentarios y con mucho gusto, cuando escuche mi teléfono, que lo agende y podemos tener un enriquecedor Un debate. ida y vuelta. Un enriquecedor debate, ¿no es cierto? Pero acá hay que entender esto. Cuando al educar el pensamiento no sirve, cuando la lógica y el sentido común agotaron las posibilidades, estamos en una situación del otro, de nuestro hijo, en donde hay que aplicar, lamentablemente, lo que aplicaríamos con un animalito, con un cachorrito, que se educa a premios y castigos. Mucha gente va a estar en contra de lo que estoy diciendo. ¡Ay, qué obsoleto! ¡Ay, qué salvaje! ¡Qué animal! Pero ¿qué otra nos queda como padres? Porque lo que nosotros deberíamos, pienso, es mi pensar, deberíamos pretender como padres es haber agotado las posibilidades para que nuestro hijo no sea adicto a nada. Porque hoy el bombardeo es tan grande, es abrumador, y invita a evadirse, invita a hacerse adicto. Hay, por ejemplo, palabras para elogiar algo, que hablábamos del lenguaje, ¿no? Recién. Esto es viral, se hizo viral, ¿no? Y queremos ser virales. Queremos estar en las redes y ser virales. ¿Y viral qué significa? Es una palabra negativa, si se quiere. Cuando ahora se esparce, digamos, un virus. Es un virus. Viene El el viral virus. viene de Sí, virus. sí. Entonces, qué bueno, se hizo viral, ¿no? Nos contagiamos todos, qué bueno, ¿no es cierto? Otra palabra negativa que se usa es adictivo. Cuando un jueguito tiene éxito, es adictivo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no creo que esto sea casual. ¿Qué rol cumplen las palabras negativas? Justamente, cuando lo negativo lo transformamos en positivo, se hace tolerable, disminuye el rechazo natural que tenemos. Entonces este jueguito es adictivo. Y sí, es adictivo, no lo puedo soltar. Estoy todo el día con el jueguito. No estudio, no trabajo, ¿no? Y sueño algún día en mi fantasía formar parte de ese juego. Y ahí es cuando hay juegos en donde te hacen crear una vida paralela, en donde tenés una novia, que es otra jugadora que está por ahí, pero está en un avatar, y uno es un avatar. Y se encuentran a tomar algo, y tienen un auto, y van comprando cosas, que es así, se compran con plata de verdad, no se compran con plata virtual, ¿no? Te lo hacen pagar con plata de verdad. Y tenés una vida paralela, y te refugias en esa vida paralela. La mente de un niño, la mente de un adolescente. ¿Cómo puede evitar eso? Con nuestra ayuda, los docentes, los padres y desde la cúpula, los gobiernos, tienen que, volviendo a la inteligencia artificial, tienen que actuar ya para que esos docentes se preparen para poder enseñar y utilizar para bien esa herramienta. Según su teoría premio-castigo, ¿el todo da lo mismo se está instalando? ¿Y qué incidencia tiene eso? ¿Da lo mismo leer, prepararse, que recurrir a la inteligencia artificial sin saber qué fue lo que pusiste? Y la sociedad también tiene varias Que de aristas. hecho tenemos, sí, tiene Tommy ahí un artículo justamente de alguien que publicó un libro, publicaron, y se olvidaron de sacar una parte donde sugería la inteligencia artificial, o si te parece bien podemos incluir... El premio castigo en relación a da todo lo mismo, no hacemos por ahí socialmente, es como que da todo lo mismo. El mérito, el esfuerzo,
Pensando también en lo que esto te simplifica, digamos. Por ahí soy medio abarcativo, pero como que se va vinculando todo entre lo tecnológico y lo físico, lo humano. Bueno, por un lado, lo que se está estimulando sin querer, creo que sin querer, ¿no? Bueno, por supuesto que hay gente que habla de conspiraciones, pero se está generando una intolerancia a la frustración y eso es vital, ¿no? Si nosotros no tenemos intolerancia a la frustración, tenemos un cierto rechazo a enfrentar las adversidades. ¿Y qué genera eso? Un escape. Entonces es un círculo. Las pantallas me generan una comodidad, una inmediatez que no la tengo afuera, en la vida real. Entonces la vida real la tomo como algo rechazable, algo que me molesta, porque no tengo la inmediatez ni la comodidad en el mundo exterior, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me refugio más. Y en la medida que me refugio más intolerable me resulta la realidad. Y así como se generan las adicciones, la falta de sentido, porque ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Vivir jugando? ¿Y el futuro? ¿Y el presente? ¿Que se me escapan? Pero como les decía, esto crea adicción. ¿Crea adicción por qué? Porque están pensados para liberar dopamina en el cerebro. Y la dopamina es una hormona adictiva. Quiero dopamina. Y esto acá la tengo fácil. Ese es el problema. Por eso tiene que haber una balanza. Y hay un cuco con respecto a la tecnología, siempre lo hubo. Las computadoras iban a sacarnos los puestos de trabajo. Sin embargo, crearon muchísimos puestos de trabajo. Hoy, hablando de adolescentes, hay adolescentes bien encaminados que utilizaron, y hablábamos de lenguaje, de idioma, utilizaron bien el aprendizaje del lenguaje y de la tecnología, y hoy están trabajando aquí en la Argentina, también dentro de esa habitación, están trabajando de teleworker y ganando sueldos del exterior que aquí son maravillosos. Conozco casos que están ganando $3.000, un programador de 23 años. Mi hija, que tiene 18 años, acaba de ingresar de traductora en el ámbito médico por el excelente manejo del inglés que tiene y el excelente trato que tiene con las personas. Fue testeada, ¿no? Y está ganando $1.000 por medio tiempo, y el otro medio tiempo lo dedica a la facultad. Entonces, cuidado, que no estamos hablando de todos los adolescentes acá. Claro. Lo que pasa es que, insisto, los padres tienen que hacer de padres y los docentes hacer de docentes, porque ¿qué llegó a ser lo más común en la docencia? ¿Quiénes son docentes hoy? En un gran porcentaje se estableció esa tradición. Y quiero tener un sueldo, quiero tener una estabilidad. Entonces, la mujer se dedicaba a la docencia y el hombre, policía. Y ahí tenían un sueldo. Y hoy tenemos policías que no son policías de vocación. Hay que tener vocación para ser policía y ejercer de policía y enfrentarse a la delincuencia. Y no por un sueldo estable. Y en la docencia lo mismo. Porque el policía está luchando contra el crimen. El docente está luchando contra la ignorancia. Entonces un docente no puede trabajar de tomador de lecciones y después agarren el manual y estudiense de la página tal a tal. El docente tiene que motivar, tiene que enseñar de manera dinámica, atractiva. El manual no puede reemplazar la función del docente. Y hoy tienen que entender que tienen que prepararse
en inteligencia artificial. Porque esta herramienta ya está y no se puede detener, como no se pudo detener la computación en las escuelas. El aula de computación en una escuela no se pudo detener. Yo vengo de la época en la que el cuco era que la computación nos iba a quitar trabajo, que la computación, aprender a través de la computadora, ¡oh no! Y fíjense que el resultado de hoy es que gracias a la computadora se aprende mejor, se aprende más fácil. Al aprender más fácil, podemos aprender mucho más en menos tiempo. Y la cultura, el nivel cultural, sube. Con la inteligencia artificial podemos hacer lo mismo. Con todo podemos hacer lo mismo. Cuando salió el rayo láser, todos dijimos, ahora nos van a partir en dos en la guerra. Y estamos hablando de 50 años o más. Y el cuco era, ¿a dónde vamos a ir a parar? El mundo en guerra con pistolas láser, como veíamos en las películas de ciencia ficción, en la serie de ciencia ficción. ¿A dónde vamos a ir a parar con esto? Bueno, resulta que el láser salvó muchas más vidas de las que costó hasta ahora. ¿Cuántas personas recuperaron la vista gracias al láser? ¿Cuántas personas salvaron la vida gracias al láser aplicado a la cirugía? Las comunicaciones, cómo crecieron gracias al rayo láser. Y era el cuco de que nos iban a partir por la mitad. Y no llegó todavía hace tiempo, en 50 años, ¿no? En 50 años. Y el mismo cuco tenemos ahora con la inteligencia artificial. El buen uso es lo que hay que fomentar. Es una herramienta como cualquier otra. No es buena ni mala. Es con qué intención se usa. Y esto requiere también, y está surgiendo una nueva legalización. Porque hablabas recién, con experiencia y sabiduría, hablaba recién de que se está utilizando para la terapia. Bueno, la inteligencia artificial puede reemplazar al terapeuta que se limita a dar contención a ese paciente que experimenta un alivio por haber ido al terapeuta, lo escucha, le da un consejito y se va contento a la casa y vuelve la semana que viene. Y no sanó de nada, simplemente tuvo contención. La inteligencia artificial puede reemplazar al docente que no ejerce de docente, al terapeuta que no ejerce de terapeuta, que está haciendo algo que está por debajo de la profesión. Pero no creo que en algún momento vaya a reemplazar al terapeuta de verdad cuando el paciente sana. ¿Sana por qué? Porque ese terapeuta utilizó lo que la inteligencia artificial no tiene, que es el pensamiento crítico y la creatividad. Cada paciente es único. Hay que inventar una terapia, una metodología para que pueda sanar. Cada alumno es único. Hay que llegarle con la emoción. Y es tan fácil. A ver, yo tiro un ejemplo, por ejemplo. Racedo, Sí, le pido si sí. podemos ir redondeando porque ya nos pasamos bastante de la hora. Perdón, Sí. yo me entusiasmo también Sí, no con hay ustedes. problema. Bien, un ejemplo, para enseñar un profesor de historia que está en contra de la inteligencia artificial, bueno, ya es historia. Porque antes de la inteligencia artificial ya está el cine, el video, lo audiovisual. ¿Cómo un adolescente puede interesarse más en Napoleón? ¿Viendo una excelente película de Napoleón o con un manual, como pretende él? Entonces hay que llegarle, hay que saber llegar. Y los padres, volviendo a tu inquietud, los padres Vamos a la escuela de padres. también tenemos que llegarle de esa manera. Por supuesto, cuando intentamos todo, está el condicionamiento de Pavlov, premio-castigo, el animal. Pero antes tenemos que agotar todas las posibilidades de llegarle por las buenas. Si me permiten, unos minutos más, nosotros con mi señora armamos un servicio de orientación para padres y para alumnos, mentoría.
Imagínense esto, un alumno que tiene dificultades para el estudio. Los padres contratan un servicio que incluye el aprendizaje de la materia en donde está flojo, incluye técnicas de aprendizaje que le sirven, aprendiéndolas, le sirven para toda la vida. O sea, un alumno hoy de la primaria, cuando le toque ir a la universidad, las va a aplicar esas técnicas de aprendizaje. Aprende el manejo de su mente y de sus emociones para poder concentrarse en el estudio, no distraerse, enfocarse en el estudio. Y también mediante programación emocional se le da motivación, que es lo que vos decías recién, Leo, que está haciendo falta. Entonces, ese servicio integral lo armamos e incluye dentro de las prácticas el uso correcto de la inteligencia artificial, en donde el alumno analiza y se analiza a través de la inteligencia artificial. Hay un tiroteo de preguntas y respuestas. No hay una respuesta inmediata y total, sino que se programa la inteligencia artificial para que mediante preguntas, idas y venidas, ese alumno experimente el gimnasio de aquí, el gimnasio de la creatividad y del pensamiento crítico. Muy bien, buenísimo. La verdad es que uno se quedaría hablando mucho más y consultando mucho más, pero bueno, lamentablemente nos tenemos que despedir. En 15 días retomamos y lo vamos a hacer venir más temprano en todo caso. Cosa de tener un poco más de con tiempo mucho incluso. gusto, con mucho gusto. ¿Y cómo hacemos para contactarlo? Bueno, por WhatsApp, 3764 76 74 47. Muy bien. O en sus redes, Alejandro Racedo. Alejandro terapeuta. Racedo, sí, sí. Muchas gracias, Alejandro. Ha sido un placer, ¿eh?